Llovía con fuerza en las calles de Nueva York. Era una fría tarde de diciembre y el viento soplaba tan fuerte que parecía hielo atravesando la piel. En un pequeño apartamento destartalado en el quinto piso de un edificio antiguo, una joven llamada Mia estaba sentada junto a la ventana. Tenía solo 16 años, pero sus ojos parecían mucho mayores. Cargaban con el peso del dolor, la lucha y 1000 sueños rotos. Mia vivía con su madre, quien tenía 3 trabajos solo para llevar comida a la mesa. Su padre las abandonó cuando Mia tenía solo 5 años. Había prometido volver, pero nunca lo hizo. Lo único que dejó fue un piano viejo y polvoriento que estaba en un rincón de su pequeña sala de estar. Estaba roto por muchos sitios. Algunas teclas no funcionaban y la madera estaba agrietada. Pero para Maya, ese piano lo era todo. Cada noche, cuando su madre llegaba a casa agotada y se quedaba dormida, Mia se sentaba ante ese viejo piano. Presionaba las teclas suavemente, intentando no hacer demasiado ruido. Nunca había tomado una sola clase de piano en su vida. No había dinero para eso. Pero tenía algo que el dinero no podía comprar. Tenía un don. Podía oír música en su cabeza y sus dedos sabían exactamente dónde ir. Era como si el piano le hablara y ella simplemente respondiera. La escuela de Maya no era un buen lugar para ella. Los otros niños se burlaban de su ropa, que estaba vieja y desgastada. Se reían de sus zapatos, que tenían agujeros. La insultaban y la empujaban en los pasillos, pero Mia nunca lloraba delante de ellos. Guardaba sus lágrimas para la noche, cuando estaba sola con su piano. Un día, sucedió algo que cambiaría la vida de Mia para siempre. Su escuela anunció un concurso de talentos. El ganador tendría la oportunidad de actuar en el Grand Music Hall, una de las salas de conciertos más famosas del país. Músicos famosos, productores e incluso multimillonarios estarían entre el público. El corazón de Maya se aceleró al escuchar la noticia. Esta podría ser su oportunidad. Su única oportunidad de demostrarle al mundo lo que podía hacer. Había un problema, un gran problema. La chica más popular de la escuela, Victoria, ya había anunciado que tocaría el piano en el concurso de talentos. El padre de Victoria era Richard, uno de los hombres más ricos de la ciudad. Era dueño de bancos, hoteles e incluso de algunas de las compañías musicales más importantes. Victoria había estado tomando clases de piano con los mejores profesores desde que tenía 4 años. Tenía un piano de cola en casa que costaba más que todo el edificio de apartamentos de Mia. Todos esperaban que Victoria ganara. A nadie se le ocurrió competir contra ella. El mejor amigo de Mia, un chico tranquilo llamado James, la encontró sentada sola en la biblioteca de la escuela una tarde. Él pudo ver que estaba pensando en algo serio. James era la única persona que conocía la pasión de Ma por el piano. La había oído tocar una vez al pasar por su edificio de apartamentos, y nunca lo había olvidado. Deberías participar en el concurso de talentos, dijo James, sentándose a su lado. Maya negó con la cabeza. ¿Estás loco? Victoria estará allí. Su padre se asegurará de que gane. La gente como yo no tiene oportunidades como esa. Pero tú eres mejor que ella, dijo James. Te he oído tocar. Tienes algo especial, Maya. Algo que no se puede enseñar. Maya lo miró con tristeza. Aunque quisiera, ¿cómo iba a practicar? Mi piano de casa está roto. La mitad de las teclas ya no funcionan. Y no puedo entrar en una tienda de música y pedir que me dejen usar su piano. James pensó un momento, y luego se le iluminó la cara. ¿Qué hay de la vieja iglesia de Pine Street? Tienen un piano allí. Es viejo, pero funciona. La iglesia está vacía la mayor parte del tiempo. Estoy seguro de que el sacerdote te dejaría practicar allí. Por primera vez en mucho tiempo, Mia sintió una pequeña chispa de esperanza en su corazón. Tal vez, solo tal vez, podría lograrlo. Podría participar en el concurso de talentos y demostrarles a todos de lo que era capaz. Pero en el fondo, estaba aterrorizada. ¿Y si fracasaba?
¿Y si todos se reían de ella? ¿Y si Victoria y su padre rico la destruían antes de que tuviera la oportunidad? Por la noche, Maya caminó hacia la vieja iglesia de Pine Street. Era un pequeño edificio con ventanas rotas y goteras. Pero cuando empujó las pesadas puertas de madera y entró, lo vio. Un hermoso piano antiguo se encontraba al frente de la iglesia, cubierto de polvo. Maya caminó hacia él lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Se sentó en el banco y levantó la tapa. Las teclas estaban amarillentas por el tiempo, pero al presionar una nota perfecta llenó la iglesia vacía. Maya cerró los ojos y comenzó a tocar. La música que salía de ese piano no se parecía a nada que las paredes de esa vieja iglesia hubieran escuchado jamás. Era triste y hermosa a la vez. Contaba la historia de una niña que no tenía nada, pero aún así se atrevía a soñar. Hablaba de noches frías y estómagos vacíos, de lágrimas derramadas en silencio y oraciones susurradas en la oscuridad. El padre Thomas, el anciano sacerdote que vivía en la parte trasera de la iglesia, escuchaba la música y salió a ver quién tocaba. Al ver a Maya, se le llenaron los ojos de lágrimas. Nunca había escuchado algo tan puro, tan lleno de emoción. Se quedó allí en silencio hasta que ella terminó. «Hija», dijo en voz baja, «¿dónde aprendiste a tocar así?» Maya abrió los ojos y lo miró. «Aprendí sola», dijo. «La música es lo único que me hace sentir viva». El padre Thomas asintió lentamente. «Puedes venir cuando quieras», dijo. «Este piano ha estado esperando a alguien como tú». Desde ese día, Mia fue a la iglesia todos los días después de la escuela. Practicaba durante horas, a veces olvidándose de comer. Sus dedos se movían por las teclas con cada vez más destreza. Estaba preparando una pieza especial para el concurso de talentos. Era algo que había escrito ella misma, una canción que le salía directamente del corazón. Se avecinaban problemas. Victoria había oído que alguien más planeaba tocar el piano en el concurso de talentos. Estaba furiosa. Se suponía que nadie debía competir contra ella. Preguntó por ahí hasta que descubrió que era Maya, la pobre chica del edificio de apartamentos en ruinas. Victoria rió al oír esto. ¿Cómo podía una chica como Maya siquiera pensar en competir con ella? Victoria fue directa a su padre y le contó todo. Richard escuchó atentamente. Era un hombre al que no le gustaba perder. Había gastado millones asegurándose de que su hija fuera la mejor en todo. No iba a dejar que un pobre don nadie arruinara sus planes. «No te preocupes», le dijo a Victoria con una sonrisa fría. «Yo me encargaré de esto». Maya no tenía ni idea de que se avecinaba una tormenta. No sabía que uno de los hombres más poderosos de la ciudad acababa de convertirla en su enemiga. Solo sabía que, por primera vez en su vida, tenía una oportunidad real de demostrarle al mundo quién era, y no iba a dejar que nada la detuviera. Los días pasaban y el concurso de talentos se acercaba. Maya practicaba más duro que nunca. A veces le sangraban los dedos de tanto jugar, pero no se detenía. Sentía que algo poderoso se gestaba en su interior. Estaba lista, pero ¿estaba lista para lo que Richard tenía planeado para ella? Solo el tiempo lo diría. La mañana de la inscripción al concurso de talentos era fría y gris. Maya se despertó temprano, con el estómago apretado por los nervios. Apenas había dormido la noche anterior. No dejaba de pensar en lo que podría salir mal, en lo que diría la gente, en cómo reaccionaría Victoria. Pero también pensaba en su madre, que trabajaba tan duro cada día para sobrevivir. Maya quería enorgullecerla. Quería demostrar que los sueños podían hacerse realidad, incluso para personas como ellas. Maya se vistió con su mejor ropa, que no le quedaba nada bien. Su suéter tenía un pequeño agujero cerca de la manga y sus zapatos seguían siendo los mismos con agujeros, pero mantuvo la cabeza alta al entrar en el edificio de la escuela. Hoy era el día en que se inscribiría en el concurso de talentos. Hoy era el día en que todo comenzaría.
La mesa de inscripción estaba colocada en el pasillo principal. Un grupo de estudiantes ya se había reunido a su alrededor. Maya se abrió paso con cuidado entre la multitud y finalmente llegó al frente. La maestra a cargo, la señora, la miró. «¿Nombre y talento?», preguntó la señora con voz aburrida. «Maya Johnson, piano», dijo Maya, intentando mantener la voz firme. Un silencio repentino se apoderó de la multitud. Entonces alguien rió. Era Victoria, parada a pocos metros de distancia con su grupo de amigas. Caminó hacia adelante, haciendo resonar sus costosos tacones en el suelo. «¿Escuché bien?», dijo Victoria en voz alta, asegurándose de que todos la oyeran. «Maya Johnson quiere tocar el piano. Esta es la chica que vive en ese edificio asqueroso cerca de las vías del tren. Ni siquiera tiene un piano de verdad. ¿Cómo va a competir conmigo?». Los demás estudiantes se echaron a reír. Maya sintió que la vergüenza le ardía en la cara. Quería huir a esconderse en algún lugar oscuro donde nadie pudiera verla. Pero algo en su interior la mantenía con los pies en la tierra. No correría. «Hoy no. Voy a participar en el concurso», dijo Mia en voz baja pero firme. «Tengo el mismo derecho que cualquier otra persona». La sonrisa de Victoria desapareció. No estaba acostumbrada a que la gente se le plantara. Se acercó a Maya con la mirada fría y dura. «Escúchame bien», susurró Victoria para que solo Mia pudiera oírla. «Mi padre es dueño de esta ciudad. Es dueño de la gente. Puede destruir tu patética vida con una sola llamada. Abandona esta competición o te arrepentirás». Mia sintió un escalofrío. Sabía que Victoria no bromeaba. Richard era un hombre peligroso. Todos conocían historias de gente que lo había traicionado y lo había perdido todo. Pero Mia también sabía algo más. Sabía que si se rendía ahora, nunca se lo perdonaría. Pasaría el resto de su vida preguntándose qué podría haber sido. «No voy a abandonar», dijo Mia. Victoria la miró fijamente un buen rato, luego se dio la vuelta y se alejó sin decir nada más. Mia sabía que esto no había terminado. Era solo el principio. Esa noche, Mia fue a la iglesia a practicar como siempre. Pero al llegar, encontró al padre Thomas afuera con cara de preocupación. «Hija mía, tengo malas noticias», dijo con tristeza. «Unos hombres vinieron hoy. Dijeron que la iglesia estaba cerrada por reparaciones. Cerraron las puertas y dijeron que nadie podía entrar hasta nuevo aviso». A Maya se le encogió el corazón. Reparaciones, pero la iglesia estaba bien ayer. No había nada roto. El padre Thomas negó con la cabeza. «Lo sé, pero tenían papeles oficiales. No podía hacer nada. Lo siento mucho, Maya. Sé cuánto significaba este piano para ti». Maya se quedó allí en shock. No era casualidad. Sabía exactamente quién estaba detrás de esto. Richard había dado el primer paso. Estaba intentando quitarle el único lugar donde podía practicar. Por un momento, Maya se sintió completamente desesperada. Sin un piano para practicar, ¿cómo podría competir en el concurso de talentos? Su propio piano en casa estaba demasiado roto. No podía permitirse alquilar una sala de ensayo en ningún sitio. Richard había ganado antes de que empezara la competición. Maya caminó a casa lentamente, cabizbaja y con el corazón apesadumbrado. Las calles estaban llenas de gente que volvía corriendo del trabajo, pero se sentía completamente sola. Cuando por fin llegó a su apartamento, encontró a su madre sentada a la mesa de la cocina, con aspecto más cansado que nunca. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Mia, sentándose frente a ella. Su madre levantó la vista con los ojos rojos y exhaustos. «Hoy perdí uno de mis trabajos», dijo en voz baja. «Dijeron que iban a recortar personal, pero el gerente me dijo en privado que alguien había llamado para quejarse de mí, alguien poderoso». Maya sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Richard no solo la perseguía a ella, también a su madre.
Intentaba destruir a toda su familia solo porque Mía se había atrevido a participar en un concurso de talentos. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Mía. Todo esto es culpa mía, lloró. Nunca debí haber entrado en ese estúpido concurso. Debí haberle hecho caso a Victoria. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. Su madre se inclinó sobre la mesa y tomó las manos de mamá y las suyas. No, cariño. No te atrevas a disculparte. No te atrevas a dejar que te destruyan. A la gente así. Creen que pueden controlar el mundo entero con su dinero. Pero hay una cosa que nunca podrán controlar. Nunca podrán controlar el espíritu humano. Nunca podrán controlar un sueño. Maya miró a su madre entre lágrimas. Esta mujer había trabajado muy duro toda su vida. Nunca se había rendido, sin importar lo difíciles que se pusieran las cosas. Y ahora le decía a mamá que siguiera luchando. Pero mamá, no tengo donde practicar. La iglesia está cerrada. ¿Qué se supone que debo hacer? Su madre pensó por un momento. Entonces una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Te acuerdas de la señora, la anciana que vive en el edificio de al lado? Era profesora de piano hace muchos años. Todavía tiene un viejo piano en su apartamento. Tal vez te deje practicar allí. Los ojos de Mía se abrieron de par en par. Había visto a la señora muchas veces en el vecindario. Era una anciana amable que siempre le sonreía a Maya cuando pasaba. ¿De verdad podría funcionar esto? A la mañana siguiente, Mía llamó a la puerta de la señora. La anciana abrió lentamente, entrecerrando los ojos tras sus gruesas gafas. «Hola, ¿quién es?», preguntó la señora. «Me llamo Maya. Vivo al lado. Me preguntaba si podría ayudarme con algo». La señora la invitó a pasar. Su apartamento era pequeño pero ordenado, lleno de fotografías antiguas y recuerdos de antaño. Y allí, en un rincón de la sala, había un hermoso piano antiguo. No era tan elegante como el de la iglesia, pero era perfecto. Maya le explicó todo a la señora. Le contó sobre el concurso de talentos, sobre Victoria y su padre, sobre el cierre de la iglesia. La señora escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Mía terminó, la señora guardó silencio un largo rato. Luego dijo: «Tócame algo». Mamá se sentó al piano y cerró los ojos. Empezó a tocar la pieza que había escrito ella misma, la que estaba preparando para el concurso de talentos. La música llenó el pequeño apartamento, hermosa y desgarradora a la vez. Cuando Maya terminó, se giró para mirar a la señora. La anciana tenía lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «No había oído tocar así en 50 años», dijo la señora en voz baja. «Tienes un don, niña. Un don excepcional y preciado. Puedes venir aquí todos los días a practicar. No dejaré que nadie te detenga». Maya sintió que la esperanza volvía a crecer en su pecho. Richard había intentado destruirla, pero no lo había logrado. Había perdido la iglesia, pero había encontrado algo nuevo. Había encontrado un aliado, un amigo y un lugar para continuar su sueño. Pero Mía sabía que esto estaba lejos de terminar. Richard no era un hombre que se rindiera fácilmente. Volvería a por ella. Intentaría aún más quebrarla. El concurso de talentos estaba a solo 2 semanas, y Mía presentía que lo peor estaba por venir. Aún así, mientras caminaba a casa esa noche, se sentía más fuerte que antes. Había sobrevivido al primer ataque. No se había rendido. Y sin importar lo que Richard le lanzara, ella seguiría luchando. Seguiría jugando. Demostraría al mundo entero que una chica de la nada podía convertirse en algo extraordinario. Los días pasaban rápido, y el concurso de talentos se acercaba cada vez más. Maya practicaba en el apartamento de la señora todos los días. La anciana se sentaba en su mecedora y escuchaba, a veces dormida con las suaves melodías, a veces secándose las lágrimas. La señora había sido una de las mejores profesoras de piano de la ciudad, pero la vida se lo había arrebatado todo.
Su esposo murió joven y nunca tuvo hijos. La música había sido su única compañera durante décadas. Ahora, ver tocar a Mia le traía recuerdos de días mejores. Una tarde, la señora detuvo a Mia en medio de su práctica. «Tienes buena técnica», le dijo. «Pero falta algo. Tocas con los dedos, pero debes aprender a tocar con el alma. Cierra los ojos. Piensa en todo lo que has sufrido. Piensa en cada lágrima que has derramado cada vez que alguien se reía de ti. Cada noche te acostabas con hambre. Deja que todo ese dolor salga a través de la música». Maya hizo lo que le dijo la señora. Cerró los ojos y se permitió sentir todo lo que había guardado dentro durante tantos años. La soledad de crecer sin un padre. La vergüenza de ser pobre en un mundo sin dinero. La ira de ser tratada como si no valiera nada. Todo se derramó entre sus dedos y en el piano. Cuando terminó de tocar, Maya abrió los ojos y encontró a la señora mirándola con asombro. Ahora que la anciana había dicho, era música de verdad. En la escuela, las cosas empeoraban. Victoria se había propuesto hacerle la vida imposible a Mia. Difundió rumores sobre la familia de Mia. Les dijo a todos que el padre de Mia se había ido porque estaba avergonzado de tener una hija tan inútil. Se aseguró de a Mia la expulsaban de todas las actividades grupales y se burlaban de ella en todas las clases. James hizo todo lo posible por proteger a Maya, pero no pudo hacer mucho. Era solo un chico tranquilo sin poder ni influencia. Los profesores no hicieron nada para detener el acoso. Sabían quién era el padre de Victoria y temían perder sus trabajos. Un día, Maya encontró algo horrible en su casillero. Alguien había entrado y destruido todas sus partituras. Las páginas estaban rotas en pedacitos y esparcidas por todas partes como confeti. Encima del desorden había una nota que decía: «Déjalo ahora o esto es solo el principio». Maya recogió los fragmentos de su música con manos temblorosas. Algunas de estas páginas le habían llevado meses escribir. Contenían melodías que salían de lo más profundo de su corazón. Ahora habían desaparecido, destruidas por alguien que nunca había sabido lo que se sentía crear algo hermoso. James la encontró sentada en el suelo del pasillo, rodeada de papeles rotos. Se sentó a su lado sin decir nada. Palabra. Durante mucho tiempo, se sentaron juntos en silencio. «Destruyeron mi música». Maya finalmente susurró. James asintió. «Lo sé, pero no pueden destruir lo que hay en tu cabeza. Tú escribiste esa música. Mía. Salió de ti. Sigue dentro de ti. No necesitas esos papeles». Mía lo miró con los ojos rojos de llorar. Tenía razón. Richard podía destruir papeles, cerrar iglesias, quitar empleos. Pero no podía llegar al interior de su mente y borrar la música que vivía allí. Eso era algo que ninguna cantidad de dinero podía tocar. Esa noche, Ma se sentó en casa de la señora y reescribió todo de memoria. Le llevó toda la noche, pero no paró hasta que cada nota volvió al papel. La señora se quedó despierta con ella, preparando té y ofreciéndole palabras de aliento. Cuando el sol comenzó a salir, Maya terminó la última página. Miró las nuevas partituras extendidas ante ella y sintió una extraña sensación de paz. Richard había intentado quebrantar su espíritu, pero en cambio, la había hecho más fuerte. Mientras tanto, Richard se sentía cada vez más frustrado. No estaba acostumbrado a estar rodeado de nadie, y menos de una adolescente pobre. Había hecho docenas de llamadas, había usado innumerables influencias y había usado todos sus contactos. Sin embargo, la chica testaruda se negaba a rendirse. «Sigue practicando en algún lugar», le dijo Richard a su hija. «Hice cerrar la iglesia, pero encontró otro lugar. Averigua a dónde va». Victoria contrató a unos chicos de la escuela para que siguieran a Mia. La rastrearon hasta el edificio de la señora y le informaron a Victoria. Esa misma noche, Richard hizo otra llamada. Al día siguiente, cuando Mia llegó al apartamento de la señora, encontró a la anciana sentada en las escaleras afuera de su edificio llorando.
Habían puesto un aviso en la puerta del edificio. Decía que todos los residentes debían irse en 30 días porque el edificio iba a ser vendido a una empresa promotora. Nos están echando. Señora, he vivido aquí durante 40 años. Esta es mi casa. ¿A dónde se supone que debo ir? Maya sintió que la rabia la quemaba por dentro. Sabía exactamente quién estaba detrás de esto. Richard había comprado todo el edificio solo para impedirle practicar piano. Él estaba dispuesto a destruir las vidas de docenas de personas inocentes solo para ganar un estúpido concurso de talentos para su hija. Maya ayudó a la señora a regresar a su apartamento y le preparó un té. Le prometió a la anciana que todo estaría bien, aunque no tenía ni idea de cómo cumplir esa promesa. Esa noche, Maya no pudo dormir. Yacía en su cama, mirando al techo, pensando en todo lo que había sucedido. Richard era un monstruo. No le importaba a quién lastimara ni cuántas vidas destruyera. Solo le importaba ganar. Pero entonces Mia se dio cuenta de algo importante. La crueldad de Richard era en realidad su debilidad. Tenía tanto miedo de perder que estaba dispuesto a hacer cosas terribles. Eso significaba que, en el fondo, sabía que Maya era una verdadera amenaza. Sabía que tenía el talento para vencer a su hija. Si no importara, no se habría esforzado tanto por detenerla. Este pensamiento le dio nuevas fuerzas a Mia. Si un multimillonario le tenía tanto miedo, tal vez realmente tenía algo especial. Tal vez realmente podía ganar. A la mañana siguiente, Mia fue a ver al padre Thomas. La iglesia seguía cerrada, pero el sacerdote vivía en una pequeña habitación detrás del edificio. Mia le contó todo lo sucedido, incluyendo cómo Richard había comprado a la señora Wilding. El padre Thomas escuchó atentamente, con su rostro anciano lleno de preocupación. Cuando Maya terminó, dijo: «Hay algo que debería saber. He estado preguntando por Richard. No es solo un hombre de negocios. Tiene muchos secretos, muchas cosas que no quiere que el público sepa». Maya se inclinó hacia adelante. ¿Qué clase de secretos? El padre Thomas bajó la voz. Años atrás, había un joven músico llamado David. Se suponía que sería el mejor pianista de su generación, pero justo antes de su concierto más importante, Richard destruyó su carrera. Algunos dicen que lo pusieron en la lista negra de todos los grandes teatros porque David se había negado a vender sus derechos de publicación musical. David desapareció después de eso. Nadie sabe qué le pasó. Maya sintió un escalofrío. Richard ya había hecho esto antes. Había destruido a otros músicos, a otros soñadores. No era su primera víctima, y probablemente no sería la última. Pero Mia también se dio cuenta de que esta información podría ser valiosa si encontraba a David. Si conseguía saber más sobre lo que había hecho, tal vez podría desenmascararlo. Tal vez podría mostrarle al mundo la verdad sobre el hombre tras la máscara de multimillonario sonriente. Maya le dio las gracias al padre Thomas y se fue. Solo le quedaba una semana para el concurso de talentos. Tenía que practicar, pero también tenía que descubrir la verdad sobre Richard. Estaba jugando a un juego peligroso, pero no tenía otra opción. Por la noche, Ma empezó a buscar información sobre David en Internet. Pasó horas leyendo artículos de periódico viejos y consultando foros de música. Finalmente, encontró algo interesante. Un video de hace años que mostraba a David actuando en un pequeño local. La música era increíble, potente y emotiva, de una forma que conmovió a Mia. Al final del video, había un comentario de alguien con un nombre de usuario que llamó la atención de Mia. El comentario simplemente decía: «David está vivo. Enseña piano en Queens. Encuéntralo si quieres saber la verdad». El corazón de Mia se aceleró. David estaba vivo. Estaba aquí mismo, en Nueva York, y podría ser la clave para detener a Richard de una vez por todas. Maya sabía lo que tenía que hacer. Tenía que encontrar a David antes del concurso de talentos. Tenía que conocer su historia y encontrar la manera de usarla contra el hombre que tanto se había esforzado por destruir sus sueños.
El tiempo corría y lo que estaba en juego nunca había sido tan importante. Maya se despertó temprano a la mañana siguiente con una sola cosa en mente. Tenía que encontrar a David. Le dijo a su madre que iba a la biblioteca a estudiar, lo cual era parcialmente cierto. Iba a estudiar, pero no para la escuela. Iba a aprender todo lo que pudiera sobre el misterioso pianista que había sido destruido por Richard. El viaje a Queens le tomó más de 1 hora en metro. Mia nunca había estado en esa parte de la ciudad. Las calles eran estrechas y concurridas, llenas de pequeñas tiendas y puestos de comida. Mia caminó durante lo que pareció una eternidad, preguntando a la gente si conocían a un profesor de piano llamado David. La mayoría negó con la cabeza y se alejó. Pero finalmente, un anciano que vendía periódicos la señaló hacia un pequeño edificio al final de una calle tranquila. Maya se quedó afuera del edificio un buen rato intentando armarse de valor. ¿Y si David se negaba a hablar con ella? ¿Y si lo había olvidado todo sobre Richard y había seguido adelante con su vida? ¿Y si estaba enojado porque alguien había venido a desenterrar su doloroso pasado? Pero Maya había llegado demasiado lejos como para rendirse ahora. Subió las escaleras hasta el 3er piso y llamó a la puerta marcada con el nombre de la puerta. Se abrió lentamente y apareció un hombre de unos 40 años. Tenía el cabello gris y la mirada cansada, pero había algo en su rostro que denotaba una profunda y serena fuerza. Miró a Maya con sorpresa. ¿Puedo ayudarla?, preguntó. Me llamo Maya Johnson, dijo ella. Estoy buscando. Para David, dijo el pianista. El rostro del hombre cambió al instante. El cansancio desapareció, reemplazado por una mirada de cautela y sospecha. No doy entrevistas, dijo. No hablo del pasado. Por favor, váyase. Empezó a cerrar la puerta, pero Mia extendió la mano para detenerlo. Por favor, señor, necesito su ayuda. Richard está intentando destruirme igual que a usted. David se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron de par en par y por un momento pareció haber visto un fantasma. Miró fijamente a Maya durante un buen rato, buscando algo en su rostro. Luego, lentamente, abrió la puerta del todo. Pase, dijo en voz baja. El apartamento de David era pequeño y sencillo. Apenas había muebles, solo un sofá, una mesa y, en la esquina, un hermoso piano de cola cubierto con un mantel blanco. Maya notó que hacía mucho tiempo que no tocaban el piano. David preparó té y se sentó frente a Maya. Cuéntamelo todo, dijo, desde el principio. Maya le contó toda la historia. Le contó sobre el concurso de talentos, sobre Victoria y sus amenazas, sobre el cierre de la iglesia y la compra del edificio de la señora. Le contó sobre el despido de su madre y sobre la destrucción de la partitura. David escuchó sin interrumpir, su rostro se ensombrecía con cada palabra. Cuando Mia terminó, David permaneció en silencio un buen rato. Luego se levantó y se acercó a la ventana, mirando la ciudad. Richard es un monstruo, dijo David. Por fin. Lo aprendí a las malas hace 20 años y me volví hacia Maya. Iba a ser famoso. Todos lo decían. Tenía un concierto programado en el Carnegie Hall. Se suponía que sería mi gran momento, el comienzo de una carrera internacional. Pero unas semanas antes del concierto, Richard vino a verme. Quería comprar mis derechos editoriales para poseer todo lo que había escrito. Me ofreció mucho dinero, pero lo rechacé. Quería controlar mi propia música, mi propio destino. La voz de David se volvió amarga. Ese fue el mayor error de mi vida. No se tomó bien el rechazo. Me llamó por teléfono. Difundió mentiras sobre mí. Dijo que era inestable, que consumía drogas, que era peligrosa. El concierto fue cancelado. Ningún local me contrató. Ninguna discográfica me firmó. En cuestión de semanas, mi carrera se había esfumado. Maya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Es terrible. ¿Cómo pudo hacer eso? David sonrió con tristeza. El dinero puede hacer muchas cosas. Mia. Puede abrir puertas,
pero también puede cerrarlas para siempre. Intenté contraatacar, pero era demasiado poderoso. Al final, me rendí. Dejé de tocar. Me mudé aquí y empecé a dar clases a niños. No es mucho, pero es una vida honesta. Maya miró el piano tapado en la esquina. ¿Tocas alguna vez? David negó con la cabeza. No he tocado un piano en 15 años. La música dentro de mí murió cuando destruyó mi sueño. Maya se levantó y se acercó al piano. Retiró lentamente la tela blanca, dejando al descubierto un hermoso instrumento cubierto de una fina capa de polvo. Se sentó en el banco y puso los dedos sobre las teclas. ¿Puedo?, preguntó. David asintió con la mirada curiosa. Maya empezó a tocar. Interpretó la pieza que había escrito para el concurso de talentos, la que contaba la historia de su vida. La música llenó el pequeño apartamento, hermosa, triste y llena de esperanza a la vez. Cuando terminó, se giró para mirar a David. Estaba llorando. Las lágrimas le corrían por la cara y le temblaban las manos. Fue hermoso, susurró. Nunca había oído nada igual. Tienes un don, mamá. Un don de verdad. ¿Me ayudarás?, preguntó Mia. ¿Me ayudarás a vencer a Richard? David se secó los ojos y respiró hondo. Por un momento, Mia pensó que iba a decir que no. Pero entonces algo cambió en su expresión. Un fuego apareció en sus ojos. Una chispa que había faltado durante 2 décadas. Te ayudaré, dijo. Pero no solo por ti, también por mí. Por todos los músicos que han sido destruidos. Es hora de que alguien le haga frente. Durante los siguientes días, Mia visitó a David cada vez que podía. Él le enseñó cosas que ella no sabía sobre piano, teoría musical y interpretación. La vio tocar y le dio consejos sobre cómo mejorar. Y lo más importante, le dio confianza. Le hizo creer que realmente podía ganar. Pero David también le dio algo más, información. A lo largo de los años, había recopilado pruebas de los crímenes de Richard, documentos, grabaciones y testimonios de otros músicos cuyas carreras habían sido destruidas. David siempre había estado demasiado asustado para usar esta evidencia, temeroso de lo que pudiera hacerle. Pero ahora, con Maya a su lado, estaba listo para luchar. El concurso de talentos se transmitirá en vivo por televisión, explicó David. Personas importantes se estarán viendo. Si ganas, tendrás una plataforma. Tendrás una voz y entonces podremos exponerlo al mundo. Maya entendió el plan. Era arriesgado. Si perdía, la competencia ganaría y todo habría sido en vano. Pero si ganaba, podría cambiarlo todo. Podría derribar a un monstruo e inspirar a otros a enfrentarse a los poderosos. Mientras tanto, Victoria se estaba poniendo nerviosa. Había oído rumores de que Maya practicaba con alguien nuevo, alguien que solía ser famoso. Se lo contó a su padre, y Richard se puso furioso. Averigua quién es esa persona, ordenó. Averigua todo sobre ella. Sus investigadores trabajaron con rapidez. En cuestión de días, descubrieron que Maya había estado visitando a David. Richard palideció al oír el nombre. David sigue vivo, murmuró. Creí que lo había destruido hace años. Victoria parecía confundida. ¿Quién es David? Richard hizo un gesto con la mano con desdén. Nadie importante, solo un problema del pasado, un problema que se niega a morir. Richard sabía que tenía que actuar rápido. Si David estaba ayudando a Maya, si estaban planeando algo juntos, podría ser un desastre para él. Se había esforzado demasiado para forjar su reputación. Tenía demasiados secretos que debían permanecer enterrados. Esa noche, Richard tomó una decisión. No solo impediría que Ma ganara el concurso de talentos. La destruiría por completo. Se aseguraría de que nadie recordara jamás su nombre. Y empezaría por silenciar a David de una vez por todas. La batalla estaba a punto de llegar a su fase final y solo un bando podía ganar. 3 días antes del concurso de talentos, Richard hizo su jugada.
Era temprano por la mañana cuando David oyó un fuerte golpe en la puerta de su apartamento. La abrió y se encontró con dos hombres con trajes caros de pie en el pasillo. Detrás de ellos estaba el propio Richard, con el rostro frío e inexpresivo. David sintió que se le helaba la sangre. No había visto a Richard en 20 años, pero el hombre apenas había cambiado. Su cabello estaba más canoso, su rostro más surcado de arrugas, pero sus ojos eran los mismos, oscuros, calculadores y completamente despiadados. «Hola, David», dijo Richard con calma. «¿Cuánto tiempo ha pasado?» David intentó cerrar la puerta, pero uno de los hombres metió el pie en la rendija. El otro empujó a David de vuelta a su apartamento y cerró la puerta tras ellos. «¿Qué quieres?», preguntó David, intentando mantener la voz firme. Richard caminó por el pequeño apartamento mirando los sencillos muebles con disgusto. «He oído que has estado dando clases a una niña llamada Maya. Estoy aquí para pedirte que pares». «¿Y si me niego?», sonrió Richard. No era una sonrisa agradable. «Entonces tendré que actuar. Has estado viviendo una vida tranquila aquí, David, enseñándoles a los niños a no meterse en problemas. Sería una pena que algo cambiara eso». David apretó los puños. «Ya destruiste mi carrera. ¿Qué más puedes quitarme?». Richard se acercó más, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. «Tu libertad. Tengo contactos, David. Puedo hacer que las cosas desaparezcan. Puedo hacer que las cosas aparezcan. Una llamada y la policía encontrará pruebas de crímenes que nunca cometiste. Pasarás el resto de tu vida en prisión». David sintió náuseas. Sabía que Richard no estaba fanfarroneando. Este era un hombre que había destruido innumerables vidas sin perder un minuto de sueño. «Eres un monstruo», dijo David en voz baja. Richard se encogió de hombros. «Soy un hombre de negocios. Protejo lo que es mío. Mi hija ganará ese concurso de talentos y nada se interpondrá en su camino. Ni tú, ni esa niña patética. Nadie». Richard se giró y caminó hacia la puerta. «Tienes 24 horas para pensar en mi oferta. Deja de ayudar a Maya y te dejaré en paz. Sigue ayudándola y te prometo que te arrepentirás el resto de tu vida». La puerta se cerró de golpe tras él y David se quedó solo en su apartamento, temblando de miedo y rabia. Esa tarde, Mia llegó a su práctica habitual. Inmediatamente supo que algo andaba mal. David estaba pálido y le temblaban las manos. «¿Qué pasó?», preguntó. «¿Estás bien?». David dudó. No quería asustar a Maya. No quería cargar más peso sobre sus jóvenes hombros, pero también sabía que se merecía la verdad. «Richard vino a verme esta mañana. David dijo, me amenazó. Me dijo que dejara de ayudarte o me destruiría la vida». Maya sintió que se le encogía el corazón. «David, lo siento mucho. Nunca quise meterte en esto. Nunca quise ponerte en peligro». David la miró con ojos feroces. «No te disculpes. No es tu culpa. Has sido un abusador durante décadas, y es hora de que alguien le haga frente. No voy a dejar que me asuste más». Maya estaba asombrada por la valentía de David. Este hombre ya lo había perdido todo una vez por culpa de Richard. Había pasado 20 años escondido, huyendo de su pasado, y ahora estaba dispuesto a luchar de nuevo, a arriesgarlo todo por una chica que acababa de conocer. «Gracias», susurró Maya. «No sé qué decir». David sonrió suavemente. «No tienes que decir nada. Solo gana ese concurso de talentos. Es la mejor manera de derrotarlo». Practicaron más duro que nunca. Ese día, David llevó a Mia al límite, haciéndola tocar los mismos pasajes una y otra vez hasta que los perfeccionara. Al ponerse el sol, Mia estaba agotada, pero satisfecha. Estaba lista. Los 2 días siguientes fueron un torbellino de práctica, ansiedad y preparación. Mia apenas durmió. No dejaba de pensar en todo lo que podría salir mal. ¿Y si se le habían congelado los dedos?
¿Habría encontrado la manera de sabotear la competición? La noche anterior al concurso de talentos, Mia estaba sola en su apartamento. Su madre se había acostado temprano, agotada por las horas extras que había trabajado para compensar el trabajo que había perdido. Mamá estaba sentada ante el viejo piano roto, presionando las teclas que aún funcionaban, intentando calmar los nervios. De repente, sonó su teléfono. Era un número desconocido. Mia dudó un momento y luego respondió, «Hola». Una voz grave salió por el altavoz. «Soy Maya Johnson». «Sí, ¿quién es?» Hubo una pausa. «Me llamo Michael Grant. Soy periodista. Llevo años investigando a Richard. He oído que mañana competirás contra su hija». El corazón de Maya empezó a latir más rápido. «¿Cómo lo sabes?» «Sé muchas cosas», dijo Michael. «Sé de la iglesia que hizo cerrar. Sé del edificio que compró. Sé de que tu madre perdió el trabajo. Y sé de David». Maya guardó silencio, esperando a que continuara. «Quiero ayudarte», dijo Michael. «Se ha ido con demasiadas cosas durante demasiado tiempo. Mañana podría ser el día en que finalmente lo expongamos. ¿Te interesa?» Maya pensó un momento. Esto podría ser justo lo que necesitaba. Un periodista con pruebas y conexiones podría ser un aliado poderoso. «¿Qué quieres que haga?», preguntó. Michael explicó su plan. Llevaba años reuniendo pruebas contra Richard, documentando todos sus crímenes y abusos de poder. Planeaba publicar un artículo importante que lo expusiera todo, pero necesitaba un gancho, algo que llamara la atención del público. La actuación de Maya en el concurso de talentos podría ser ese gancho. «Si ganas», dijo Michael, «todo el mundo estará mirando. Publicaré mi historia justo después de tu actuación. La gente verá a una joven que superó obstáculos imposibles para derrotar a la hija de un multimillonario. Será el momento perfecto para mostrarles quién es realmente Richard». Entendí. Era un buen plan, pero también arriesgado. Si algo salía mal, si perdía o la descubrían, todo se derrumbaría. «Lo haré», dijo Mia. «Por todos los que alguna vez lastimó. Por David, por mi madre, por todos». «Bien». Michael dijo, «Recuerda, Maya, mañana no es solo un concurso de talentos. Mañana es una revolución. Descansa. Lo vas a necesitar». Maya colgó el teléfono y respiró hondo. Mañana todo cambiaría. O ganaba y exponía a Richard al mundo, o perdía y se desvanecía en la oscuridad. No había término medio. Regresó al viejo piano y se sentó. Tocó algunas notas y se detuvo. El piano estaba demasiado roto, demasiado dañado. Pero de alguna manera, más siempre había logrado que saliera música hermosa de él. Ese era su don. Podía encontrar belleza en las cosas rotas. Mañana, haría lo mismo en un escenario mucho más grande. Tomaría todo el dolor y la lucha de su vida y los transformaría en algo hermoso. Le mostraría al mundo lo que una chica pobre de un apartamento destartalado podía hacer. Maya cerró la tapa del piano con cuidado y se fue a la cama. Soñaba con estar de pie en un escenario, bañada por luces brillantes, tocando música que hiciera que todo el mundo se detuviera a escuchar. Cuando despertó, era la mañana del concurso de talentos. El día más importante de su vida finalmente había llegado. La gran sala de conciertos estaba llena de cientos de gente. Las cámaras de televisión enfocaban el escenario desde todos los ángulos. Periodistas, críticos musicales y adineradas figuras de la alta sociedad llenaban los costosos asientos de las primeras filas. El ambiente estaba cargado de emoción y anticipación. Maya estaba de pie entre bastidores, mirando a través de un hueco en la cortina a la enorme multitud. Le sudaban las manos y el corazón le latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Nunca había visto tanta gente junta. Nunca imaginó que actuaría frente a semejante multitud. James estaba allí con ella, a su lado como siempre. Había convencido a sus padres para que lo dejaran ir a apoyar a su mejor amigo.
La señora también estaba allí, sentada entre el público. Incluso el padre Thomas había conseguido una entrada. David quería ir, pero era demasiado peligroso. Richard podría reconocerlo y armar un escándalo. En cambio, David abrazó a Maya esa mañana y le dijo que recordara todo lo que le había enseñado. «Tienes algo que Victoria nunca podrá tener», le dijo David. «Tienes una historia. Tienes dolor. Tienes la verdad. Deja que la música cuente tu historia y tocarás corazones que nunca antes habían sido tocados». Maya mantuvo esas palabras cerca de su corazón mientras veía a los demás artistas subir al escenario uno por uno. Había cantantes, bailarines y músicos de todo tipo, pero todos sabían que la verdadera competencia era entre Victoria y Maya. Todo lo demás era solo un calentamiento. Victoria estaba programada para actuar antes que Maya. Al subir al escenario, lucía deslumbrante con su vestido de diseñador que probablemente costó más que todo el apartamento de Maya. Se sentó al piano de cola con una postura perfecta, sus dedos flotando, tocando las teclas como una profesional. Victoria interpretó una pieza compleja moviendo sus dedos con precisión técnica. Cada nota era perfecta. Cada ritmo, exacto. El público aplaudió cortésmente al terminar. Fue una actuación impresionante, de esas que surgen de años de costosas lecciones e incontables horas de práctica. Pero faltaba algo. Maya lo notó enseguida. La interpretación de Victoria era perfecta, pero carecía de alma. Era como ver una máquina tocar música. No había emoción, ni historia, ni corazón. Eran solo notas ordenadas correctamente. Al bajar del escenario, Victoria pasó junto a Maya. Se detuvo y se acercó. «Buena suerte», susurró Victoria con una sonrisa burlona. «La vas a necesitar». Maya no respondió. Simplemente la miró con ojos tranquilos y firmes. La sonrisa de Victoria se desvaneció un instante y luego se alejó. La voz del locutor resonó por los altavoces. «Nuestra última artista de esta noche es Maya Johnson, interpretando una composición original». Mia subió al escenario paso a paso. Las luces la cegaban y apenas podía ver al público a través del resplandor, pero podía sentirlos observándola. Miles de ojos, todos fijos en ella. Se sentó al piano de cola y miró las teclas. Este piano no se parecía en nada al instrumento roto de su apartamento ni al polvoriento de la casa de la señora Maya. Era hermoso, perfecto, el tipo de piano con el que solo había soñado. Maya cerró los ojos y respiró hondo. Pensó en todo lo que la había traído a ese momento. Las noches frías en su pequeño apartamento, las risas de los compañeros que se burlaban de su ropa, el padre que nunca regresó, la madre que trabajó hasta que le sangraron las manos solo para mantenerlas vivas. Luego pensó en las personas que la habían ayudado, la señora Maya, que le había dado un lugar para practicar. El padre Thomas, que la había dejado tocar en su iglesia, David, que le había enseñado el verdadero significado de la música, James, que había creído en ella cuando nadie más lo hizo. Mia puso los dedos sobre las teclas y comenzó a tocar. Las primeras notas eran suaves y delicadas, como gotas de lluvia cayendo sobre el cristal de una ventana. Hablaban de dolor silencioso, de noches solitarias, de lágrimas derramadas en silencio. El público se quedó en silencio, cautivado por la evocadora melodía. Entonces la música empezó a crecer. Las notas se hicieron más fuertes, más poderosas. Hablaban de determinación, de la negativa a rendirse a pesar de las adversidades. Contaban la historia de una chica que no tenía nada, pero aún así se atrevió a soñar. Maya se perdió en la música. Se olvidó de las cámaras, del público, de la competencia. Se olvidó de Victoria y de su padre multimillonario. Se olvidó de todo excepto del piano bajo sus dedos y de la melodía que fluía por su alma. En la primera fila, Richard se quedó paralizado. Había esperado que Maya fuera normal, tal vez incluso buena. Pero no se esperaba esto. La música no se parecía a nada que hubiera escuchado antes.
Era cruda, real y absolutamente hermosa. Junto a él, Victoria también brillaba en el escenario. Por primera vez en su vida, se sintió realmente inferior. Había pasado años aprendiendo a tocar el piano a la perfección, pero nunca había hecho música que sonara así. La pieza llegó a su clímax. Los dedos de Mar revolotearon sobre las teclas, produciendo una cascada de notas que llenó toda la sala. La música hablaba de triunfo, de victoria, del espíritu humano elevándose por encima de todos los obstáculos. Hablaba de esperanza frente a la desesperación, de luz en la oscuridad. Luego, gradualmente, la música comenzó a disminuir su ritmo. Las notas finales fueron suaves y apacibles como el fin de una tormenta. Hablaban de aceptación, de paz, de encontrar finalmente un lugar en el mundo. Mia tocó la última nota y la dejó flotando en el aire. Luego se hizo el silencio, un silencio absoluto. Por un terrible momento, Mia pensó que había fracasado. Pensó que el público estaba sentado, atónito y decepcionado. Empezó a sentir que se le rompía el corazón. Entonces alguien empezó a aplaudir. Al principio, solo una persona, en algún lugar del fondo. Pero luego se unió otra persona, y otra, y otra. En cuestión de segundos, toda la sala estalló en un estruendoso aplauso. La gente se levantaba de sus asientos, vitoreando, llorando y gritando. El sonido era ensordecedor. Fue como una ola de emoción que invadió a Maya, llenándola de calidez e incredulidad. Maya abrió los ojos y vio algo que la acompañaría para siempre. Todo el público se puso de pie, brindándole una ovación de pie. Las lágrimas corrían por los rostros de los desconocidos. Incluso algunos de los críticos más duros se enjugaban las lágrimas. En la primera fila, Richard no aplaudía. Su rostro estaba pálido y tenía la mandíbula apretada. Sabía lo que esto significaba. Sabía que Maya había ganado y que no podía hacer nada al respecto. Victoria se sentó a su lado. Su perfecta compostura finalmente se quebró. Parecía perdida, confundida, como si acabara de darse cuenta de que todo su dinero y sus costosas lecciones no podían comprar lo que Mia tenía de forma natural. Los aplausos continuaron durante lo que pareció nuestra. Mia se levantó del piano e hizo una reverencia, con todo el cuerpo temblando de emoción. Veía a James entre el público saltando de alegría. Veía a la señora llorando de felicidad. Veía al padre Thomas, con las manos juntas en oración. Maya lo había logrado. Contra todo pronóstico, contra uno de los hombres más poderosos de la ciudad, contra todo lo que había intentado detenerla, lo había logrado. Pero la noche estaba lejos de terminar. Los jueces aún tenían que anunciar al ganador, y Michael Grant esperaba con su explosiva historia sobre Richard. La revolución con la que Maya había soñado estaba a punto de comenzar. El juez principal subió al escenario con un sobre en la mano. El público volvió a guardar silencio, esperando con expectación. Mia se quedó de pie al borde del escenario, con el corazón acelerado. Victoria estaba al otro lado, aún pálida por la impresión de la actuación de Mia. El juez abrió el sobre y se aclaró la garganta. Las damas y la ganadora del concurso de talentos del Grand Music Hall de este año hicieron una larga pausa. Maya sintió que el tiempo se detenía. Maya Johnson. La multitud estalló de nuevo. La gente gritaba, vitoreaba y pateaba. Maya sintió que las lágrimas le corrían por el rostro mientras caminaba hacia el centro del escenario para aceptar su premio. El juez le entregó un hermoso trofeo de cristal y le estrechó la mano con cariño. Esa fue la actuación más increíble que he visto en 30 años como juez, dijo el juez por el micrófono. Tienes un don, jovencita. No dejes que nadie te lo quite. Maya sostuvo el trofeo contra su pecho, abrumada por la emoción. Miró al público y vio a su madre de pie al fondo de la sala. De alguna manera, había logrado venir, incluso después de trabajar todo el día. Lloraba y sonreía al mismo tiempo, con el rostro radiante de orgullo.
Pero el momento fue interrumpido por una conmoción en la primera fila. Richard se había levantado de su asiento, con el rostro desencajado por la rabia. «Esto es ridículo», gritó. «Esta competencia está amañada. Mi hija tuvo la mejor actuación. Es una vergüenza». Los guardias de seguridad comenzaron a acercarse a él, pero Richard los apartó. Señaló a Maya con el dedo. «¿Crees que has ganado?», gritó. «¿Crees que esto cambia algo? Te destruiré. Me aseguraré de que nunca más vuelvas a tocar el piano. ¿Me oyes?». El público se quedó en silencio, atónito. Nunca habían visto a un multimillonario comportarse así en público. Las cámaras grababan, capturando cada segundo de su colapso. Entonces ocurrió algo inesperado. Una voz llegó desde el fondo de la sala. «Ya basta, Richard». Todos se giraron para mirar. Caminando por el pasillo había un hombre que Maya reconoció de inmediato. Era Michael Grant, el periodista que la había llamado la noche anterior. Detrás de él había varios reporteros y camarógrafos. Michael subió al escenario, micrófono en mano. «Damas y yo nos disculpamos por la interrupción, pero hay algo que el público debe saber. Richard no es solo un empresario adinerado. Es un criminal que ha pasado décadas destruyendo a gente inocente». El rostro de Richard palideció. «¿De qué están hablando? Esto es difamación». Michael levantó una gruesa carpeta llena de documentos. «Tengo pruebas, documentos, grabaciones, testimonios. Richard lleva años sobornando a funcionarios, chantajeando a competidores y destruyendo carreras. Intentó hacerle lo mismo a Maya Johnson. Cerró una iglesia solo para impedirle practicar. Compró un edificio entero de apartamentos para desalojar a una anciana que la ayudaba. Hizo que despidieran a su madre. Todo porque no soportaba la idea de que su hija perdiera contra alguien con verdadero talento». El público se quedó sin aliento. La cámara enfocó el rostro de Richard, capturando cada momento de su pánico. «Eso no es verdad», gritó Richard. «Son mentiras. Los demandaré por todo lo que tienen». Pero Michael no se dejó intimidar. «Adelante, inténtalo. Todo lo que tengo está respaldado por pruebas sólidas. Y eso no es todo. Hace 20 años, Richard destruyó la carrera de un brillante pianista llamado David. Usó su poder e influencia para poner a David en la lista negra de todos los grandes escenarios del país simplemente porque se negó a venderle los derechos de su música. En ese momento, el propio David subió al escenario. Parecía más fuerte y seguro de lo que Maya jamás lo había visto. El público lo reconoció de fotografías antiguas y se quedó boquiabierto de asombro. «Es cierto», dijo David con voz firme. «Richard me lo arrebató todo. Mi carrera, mis sueños, mi futuro. Pero no pudo arrebatarme mi espíritu. Y tampoco pudo arrebatarme mi espíritu». Richard miró a su alrededor desesperado, buscando una salida. Pero no había a dónde ir. Las cámaras lo estaban enfocando. La evidencia era demoledora. Su reputación, cuidadosamente construida, se desmoronaba ante sus ojos. Victoria se quedó paralizada junto a su padre, confundida y horrorizada. Nunca supo qué había hecho su padre para proteger su éxito. Creía que lo había ganado todo gracias a su propio talento. Su padre, Victoria, dijo, en voz baja, «¿Es cierto? ¿De verdad hiciste todo eso?». Richard no respondió. Ni siquiera podía mirar a su hija. La policía llegó minutos después, llamada por alguien del público. Se llevaron a Richard para interrogarlo, rodeado de cámaras y periodistas que gritaban. El multimillonario que había aterrorizado a tanta gente finalmente enfrentaba la justicia. En los días siguientes, la vida de Mia cambió por completo. Su historia se viralizó en todo el mundo. La invitaron a aparecer en programas de televisión, portadas de revistas y programas de radio. Compañías musicales le ofrecieron contratos discográficos. Las salas de conciertos la invitaron a actuar. Pero Maya nunca olvidó sus orígenes.
Usó su nueva plataforma para denunciar el acoso y el abuso de poder. Creó una fundación para ayudar a jóvenes músicos talentosos de entornos desfavorecidos a obtener la formación y los recursos que necesitaban. El edificio de la señora se salvó. Tras estallar el escándalo, los promotores se retractaron de la venta y los residentes pudieron quedarse. La señora siguió viviendo en su apartamento, rodeada de recuerdos felices y del sonido de la música de Mia. David volvió a tocar el piano. Empezó a actuar en pequeños locales, reconstruyendo la carrera que le habían arrebatado hacía tantos años. Él y Maya tocaban juntos a menudo. Su música contaba la historia de dos espíritus que se negaban a ser quebrantados. La madre de Mia pudo dejar sus trabajos extra. Por primera vez en años, pudo descansar y disfrutar de la vida. Asistió a todos los conciertos de Ma, siempre sentada en primera fila, siempre llorando de alegría. La vida de Victoria tomó un rumbo diferente. Tras la exposición de los crímenes de su padre, desapareció de la vista pública durante mucho tiempo. Finalmente, contactó con Mia por mensaje privado. Se disculpó por todo lo que había hecho y le pidió perdón. Mia aceptó sus disculpas, entendiendo que Victoria también fue víctima de los valores retorcidos de su padre. Richard fue declarado culpable de múltiples delitos y condenado a años de prisión. Su imperio se derrumbó, su reputación quedó destruida y su nombre se convirtió en símbolo de avaricia y corrupción. Ni todo el dinero del mundo pudo salvarlo de las consecuencias de sus actos. Un año después del concurso de talentos, Ma se encontraba en el escenario del Carnegie Hall, la sala de conciertos más famosa del mundo, el mismo escenario donde David debería haber actuado hace 20 años, el mismo escenario donde tantas leyendas habían hecho historia. El público estaba repleto de músicos famosos, celebridades y líderes mundiales. La madre de Ma estaba sentada en primera fila, de la mano de la señora David, sentada cerca, con los ojos brillantes de orgullo. James también estaba allí, todavía su mejor amigo, aún creyendo en ella más que en nadie. Mia miró al público y sonrió. Pensó en el piano roto de su antiguo apartamento, en el instrumento polvoriento de la iglesia cerrada, en el sencillo piano vertical de la sala de estar de la señora. Pensó en todas las personas que se habían reído de ella, habían dudado de ella, habían intentado destruirla. Entonces puso los dedos sobre las teclas y comenzó a tocar. La música que llenó el Carnegie Hall esa noche fue diferente a todo lo que el mundo había escuchado jamás. Contaba la historia de una chica que no tenía nada, pero se negaba a aceptar que no era nada. Hablaba de luchas y triunfos, de lágrimas y risas, de oscuridad y luz. Cuando Mia terminó de tocar, el público permaneció en silencio, atónito, por un momento. Entonces comenzaron los aplausos, más fuertes y apasionados que cualquier cosa que Mia hubiera experimentado jamás. La gente estaba de pie, llorando, vitoreando. Mia se levantó del piano e hizo una reverencia. En ese momento, comprendió algo importante. No solo había ganado un concurso de talentos ni había derrotado a un multimillonario. Había demostrado algo mucho más poderoso. Había demostrado que los sueños se pueden hacer realidad. Había demostrado que el talento no se compra ni se destruye. Había demostrado que, por imposibles que parezcan las cosas, una persona con valentía y corazón siempre puede encontrar un camino. Maya Johnson, la chica pobre del apartamento destartalado, había hecho posible lo imposible, y el mundo entero la escuchaba.